Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 7 del mes de octubre del año 2024. Un lunes, señores, donde los legisladores están reunidos para la reforma constitucional. En la expresión semántica pudiéramos decir que esos legisladores hoy se visten de asambleístas revisores de la Carta Magna, y la verdad es que los partidos, los legisladores de la oposición realmente han manifestado que van a estar presentes y van a tener su voz disidente. Yo entiendo que ese es un derecho que la Constitución de la República le confiere a ellos, a pesar de que reconocen que el oficialismo tiene la mayor parte y que esa decisión, si se proponen pasar la reforma constitucional, como todo parece indicar, bueno, pues lo van a hacer de una manera aplastante. Y la verdad es que, en términos sinceros, a mí me gustaría que se haga la reforma constitucional, porque nosotros hemos tenido varias reformas y cada uno de esos asambleístas y de los presidentes que de manera taciturna hemos tenido en esas otras 44 ocasiones han sido buscando beneficio personal, pero en este caso la Constitución de la República, el presidente de la República ha dicho que no va a ser para beneficio propio, y Alfredo Pacheco, que en el día de hoy tuvo comparecencia en un programa de televisión, manifestó que ellos no tienen ninguna as debajo de la manga, que todo lo que se ha dicho es lo que se va a hacer, entiéndase, modificar la Constitución para que ningún otro presidente pueda modificarla nuevamente con el pretexto de poder reelegirse. Yo entiendo que esta es la primera vez que nosotros vemos un mandatario que tiene esa disponibilidad, y qué bueno, por eso digo que hasta el momento todo lo que se ha planteado es correcto, aunque los legisladores saben que inmediatamente ya se convoca y ya ellos están como asambleístas para conocer la Constitución, pudiera hablarse de cualquier otro tema. El caso, señores, es el siguiente, y es que lo que se procura es no más reelección. También ustedes saben que esta tarde se dará a conocer al país la reforma fiscal. Ya nosotros dejaremos de estar especulando que vamos a ver lo que se pretende con esto, porque ya de manera clara y específica se van a tocar los puntos que son los ejes esenciales de esa reforma, que indudablemente nosotros sabemos que hay algunos sectores muy pujantes de la economía nacional, como el caso de la zona franca, que se hizo, vamos a decir, se dieron unos privilegios que eran de manera temporal, pero todo se quedó ahí. Y el sector de la zona franca, si bien es cierto que hace muy buenos aportes de empleo, aunque no de muy buena calidad, pero la verdad es que tienen muchos trabajadores, pudiera darse el caso de que sea revisado y que esa reforma toque al sector de zona franca. También mucho es lo que se ha hecho en materia de turismo, y también hay algunos privilegios que pudieran ser tocados. También ocurre lo mismo con la ley de cine, y la verdad es que ninguno de los sectores que pudieran ser tocados quieren acogerse a la reforma, y todos protestan. Ninguno quiere que le rebajen un solo centavo, pero todo el mundo está consciente de que esa reforma fiscal se necesita. Es algo que tanto
el presidente Luis Abinader como Danilo Medina estaban conscientes de la misma, pero no se atrevieron a hacerla. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que cuando se hace una reforma fiscal se tocan muchos intereses y que en términos inmediatos ahí pudiéramos decir cierto incremento en una serie de artículos de primera necesidad que impactan notablemente y eso resulta odioso para cualquier presidente. Ahora bien, el presidente Luis Abinader, que ya no se va a reelegir, ha tenido la gallardía de iniciar ese proceso. Y ustedes saben justamente por qué lo hace. Bueno, porque no piensa reelegirse y está pensando como estadista, no como presidente, no como un precandidato, porque el país ha estado tomando dinero para pagar deuda. Oigan bien, cogemos dinero prestado para pagar intereses nada más, no deuda, no, perdón, para pagar intereses y de esa manera no puede sostenerse el país. Vamos a ver, porque ya se está trabajando en esa parte y de ahora en adelante tendríamos que ver cuáles son los renglones que van a ser afectados y aunque en lo inmediato la población va a sentir ese duro golpe de la reforma constitucional, el presidente de la República tendrá hasta cierto punto un soporte para impulsar una serie de reformas que le permitan a la población cambiar de estatus. Nosotros vimos cómo ya la última reforma la hizo el doctor Joaquín Balaguer en el año 92 y el país pudo ver ciertos niveles de progreso con lo que fue el metro, los túneles, los elevados, que el presidente Leonel Fernández fue quien se benefició enormemente. Por eso el doctor Joaquín Balaguer le dijo a él en una ocasión, te he dejado el país como un jet listo para despegar. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Bueno, señores, se han intensificado la cantidad de nacionales haitianos que han sido apresados para ser llevados al vacacional de Jaina, que es de donde luego se envían a los nacionales haitianos. Y la verdad es que esto crea hasta cierto punto una serie de inconvenientes, porque allá uno se encuentra con una serie de dramas. Vi el caso de una señora que fue apresada junto con sus hijos. Entonces a ella la despacharon porque supuestamente tiene su documento en orden, pero los hijos, que ya son adultos, no tienen documento. Entonces ella dice que debían de soltarlo, aunque uno cuando se carece de documento desconoce si realmente es cierto que es la madre o no. El caso es que nosotros tenemos un tema muy serio con eso. Y es que cuando se carece de documentaciones, la situación se complica. Porque alguien puede decirle, mira, yo soy esta persona, pero si no hay documentación, eso es imposible. Yo le digo esto en función de lo que son las leyes aquí. Por ejemplo, hay ocasiones en que yo necesito escuchar el informativo de una comparecencia personal o de un testigo en el tribunal, y aunque la parte contraria lo conozca y le diga al juez, mira,
sí, esa es la persona, vamos a escucharlo, y ambos abogados estemos de acuerdo en escuchar a una persona porque estamos plenamente seguros que se trata de esa, el juez dice, ok, ustedes se conocen, tienen intereses contrarios y ambas partes me lo están pidiendo. Pero yo como juez no puedo escuchar a alguien y dar como bueno y válido que sea esa persona si no tiene la cédula o no tiene el pasaporte. Así que esa es una situación muy, muy difícil para nosotros, sobre todo con esos nacionales haitianos. Pero vamos a cambiar de tema, porque ustedes saben que de la operación Camaleón hay alrededor de unas 8 personas envueltas y se siguen llamando más personas implicadas. El Ministerio Público habla de unas 245 pruebas que tiene para presentar en el caso en contra de Hugo Vera y de los demás imputados. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Hugo, ¿qué tienes que decir de esta detención a tu familia, al país? 3 días han pasado desde que el exdirector del Intran, Hugo Veras, el empresario Jochi Gómez y otras 5 personas están en la mira de la justicia por supuestamente confabular para beneficiarse con recursos del Estado. Y es que tras una investigación del Ministerio Público, se desmanteló mediante la Operación Calamar a la supuesta red de corrupción y crimen organizado a las que se le imputan unas 25 acusaciones que abarcan delitos de desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando y comercio ilícito. En esta solicitud de medida de coerción nosotros hemos presentado unos 245 medios de prueba. Las pruebas de la acusación incluye un contrato fraudulento del Intran bajo la dirección de Hugo Veras para la modernización y control del sistema semafórico del Gran Santo Domingo, en cuya elaboración de pliegos habría participado la empresa Transcor Latán, propiedad de Jochi Gómez, para hacerse un traje a la medida y a la que fue adjudicado, pese a la advertencia del órgano de control que notificó las graves irregularidades del proceso de licitación. Tú sabes que el Ministerio Público se caracteriza precisamente de traer muchos documentos que ellos entienden como prueba, pero que al final les son descartadas todas. Por igual pone como evidencia un contrato entre otras de las empresas de Gómez, llamada Aurix, y el Ministerio de Defensa, que se habría utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado. Hugo, el Ministerio Público te acusa de encabezar una red para estafar al Estado. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Asimismo, el Ministerio Público señala a los imputados por delitos de sabotaje y terrorismo por su presunta responsabilidad en el apagón de la red semafórica del Gran Santo Domingo, registrado en agosto. Ante el volumen de las pruebas y gravedad de las imputaciones, el Ministerio Público solicitará prisión preventiva y que el caso Camaleón sea declarado complejo. Miren, a veces uno se pregunta, porque el ser humano tiene mucha comparecencia, mucha avaricia. A veces uno se pregunta si por lo que están pasando estos implicados, Hugo Vera y Jochi Gómez, si realmente eran personas que tenían la necesidad de verse envueltos en esto. Personas con ciertos niveles económicos, personas de buena familia, pero a veces el ser humano quiere abarcar mucho más de lo que le corresponde, y a pesar de que ante la opinión pública Hugo Vera ha tenido ciertos niveles de aceptación, ha sido vista como una persona decente, como una persona de un buen trato. En la medida que van pasando los días y se van enrolando las piezas del rompecabezas, como que cada día que pasa, como que lo van implicando más, y como que la gente va encontrando hasta cierto punto, se va llenando de suspicacia
y va empezando a entender que quizás él no tiene tal grado de inocencia como se presumía en principio que podía tener. Porque se están hablando ahí de acciones de que él venía cabildeando todo ese tipo de contratos y de cosas desde antes de llegar al Intran. Es como si tuviera la promesa de que mira, tú vas a ir para esa posición. Y desde antes él empezara a armar el muñeco de todo lo que iba a hacer para darle al Estado un tumbe en términos económicos. Y qué lamentable que esto sea de esa manera y que uno tenga que llevarse una decepción de que una persona que durante mucho tiempo recibió admiración del pueblo dominicano ya hoy tenga que ser visto de la manera en que se está viendo. Y nosotros hemos podido ver que alguna gente ha hecho vinculaciones políticas que ha tenido hasta cierto punto cierto grado de acercamiento con el partido de gobierno. Sin embargo, vamos a escuchar lo que dice Paliza, que quiere investigaciones profundas en este caso, señor director. Personal, Paliza dice que revisando los archivos del referido ministerio, entiende que las menciones en el expediente de corrupción se tratan de un error material, por lo que en ánimo de garantizar la precisión procesal, agradece que las menciones al Ministerio Administrativo de la Presidencia sean revisadas en el documento citado y en cualquiera a producirse. Las menciones del Ministerio Administrativo de la Presidencia en el documento acusatorio contra Hugo Veras, Jochi Gómez y compartes en el caso Camaleón están en las páginas 67 y 174. Allí, la PEPCA hace referencia de que desde ese ministerio se ordenó al Instituto Dominicano de Aviación Civil que le transfiriera 1.200 millones de pesos al Intran para pagar el contrato con Transcor Latam. En la página 67 dice: el entonces director ejecutivo del Intran, Hugo Marino Leopoldo Veras Goico Ramírez, impulsó el mecanismo de aporte de fondos provenientes de otra institución, quien se dispuso a gestionar los fondos necesarios de apoyo financiero a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia. A esto... Ustedes ven, señores, que eso viene como todo una cadena que tiene varios eslabones y que se viene arrastrando desde hace cierto tiempo atrás. Entonces, son de las cosas que ponen hasta cierto punto en un estado de desesperación a la sociedad dominicana. Y yo le digo esto, y qué bueno que tenemos un gobierno que está sancionando la lucha en contra de la corrupción, porque cada vez que suceden cosas iguales, y que uno alcanza a ver que un grupito va al Estado, le da un tumbe, lo estafa y el país se encuentra en una situación económica difícil, como está la economía hoy, que el gobierno tiene incluso que tomar dinero prestado solo para pagar intereses y se le quiere decir a la población dominicana, mira, a ti te vamos a coartar el derecho a la alimentación. Bueno, ¿por qué? Porque el gobierno necesita recaudar recursos que no tiene. Entonces uno se siente un tanto irritado y por eso es que la población protesta cuando le hablan de reforma fiscal. Que lógicamente uno conversa con cualquier persona por ahí. Le digo, estas personas que son ciudadanos cualquiera, que no tienen grandes empresas que sean tributadoras, ni tampoco pudiéramos decir que tienen unos ingresos que hasta cierto punto le permitan tener la preocupación de cualquier gravamen que se pueda hacer acerca de sus finanzas, sino de aquellas personas que viven el día a día, que trabajan durante el día
para ver qué pueden comer en la noche. Y usted le habla de la reforma fiscal y ellos de una manera inconsciente, sin conocer a profundidad el asunto, lo único que atinan a decir es que escuchan que la situación va a venir un poco difícil, que las cosas se van a poner caras, y eso le atormenta. Lógicamente que tiene que atormentarlo, porque sumado a eso también la población siente que tiene que pagar los platos rotos de otros. Y yo le digo esto, señores, ¿por qué yo les digo que nosotros, por ejemplo, sentimos que tenemos que pagar los platos rotos de otros? ¿Cuántos dominicanos han muerto en el Canal de la Mona tratando de ir a Puerto Rico? ¿Cuántos dominicanos han sido apresados por la Guardia Costera y tienen que cumplir condena, pagar multa por hacer viajes ilegales al vecino país de Puerto Rico? Todo el mundo sabe que en la República Dominicana esa es una acción que está legalmente sancionada. Ahora, yo quisiera que alguien me diga si el Estado haitiano a lo largo de la historia ha movido aunque sea un dedo para impedir que sus nacionales vengan a la República Dominicana. No, es todo lo contrario. Mejor hay un estímulo para que ellos salgan del país, sobre todo a la República Dominicana. Y nosotros tenemos tanta responsabilidad que sometemos a los nuestros cuando tratan de irse ilegal para cualquier país del mundo. Entonces, esa cantidad de inmigrantes que de manera masiva entra al país, nos crean un problema, nos crean un cuello de botella, porque ustedes pueden notar lo siguiente, y es que de acuerdo a las estadísticas ofrecidas inclusive por el propio Estado, el 36% de las personas nacidas en los hospitales dominicanos son de nacionalidad haitiana. Entonces, esa cantidad demanda bienes y servicios. El Estado dominicano tiene que hacer un aporte bastante significativo, no solo en la salud, sino también en la educación para esa gente. Y si usted le agrega los gastos del gobierno y le saca a la economía dominicana la cantidad de dinero que sale del país, que van en remesa hacia el vecino país de Haití, entonces se dará cuenta que el sacrificio que hace la República Dominicana es bastante grande. Y si usted, en cambio, en su imaginario calcula que todos esos recursos que se van para allá del Producto Bruto Interno estuvieran circulando aquí en el país, ¿cómo estuviera la economía dominicana? Y tiene que pensar también que si la cantidad de dinero que gana ese personal de mano extranjera se estuviera pagando la seguridad social aquí, ¿a cuánto ascendieran los montos de la seguridad social? Como tuvieran los hospitales nuestros llenos de medicamentos y tuviéramos una cobertura de salud
envidiable, siendo nosotros el modelo referente, no solo regional, sino de parte del mundo entero, porque es que de un solo presupuesto, un país pobre como el nuestro tiene que sostener 2. Entonces, hacía difícil la situación. Nosotros vamos a ir a una pausa y cuando regresemos le vamos a enseñar, le vamos a mostrar el enfrentamiento entre los nacionalistas y pro haitianos. Señor director, vámonos a una pausa. Gracias por permanecer con nosotros. Le habíamos dicho antes de la pausa que le íbamos a presentar las imágenes de un enfrentamiento entre los nacionalistas y los pro haitianos. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Para él, con la inestabilidad en Haití, solo buscan expulsar a sus ciudadanos. Esto no es migración, esto es un éxodo masivo, inducido, planificado, forzado, es traslado forzado de poblaciones. Es un crimen internacional el que se está cometiendo en Haití, pero con la intención de que se corra hacia República Dominicana, como lo denunció el senador Marco Rubio. Castillo considera que con la medida que ha implementado el Estado dominicano de enviar 10.000 haitianos a su país, envía un mensaje claro a la comunidad internacional, como de igual forma por un freno a los haitianos que tienen planes de entrar al territorio dominicano ilegalmente. Si tú sigues llegando y no te ponen freno, no te desestimulan el ingreso, no se desestimula la inserción, tú estás ejerciendo un efecto llamada. Llega un punto en que, y llegó hace mucho, se supera una línea de saturación. De su lado, el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, William Charpentier, dijo que ha recibido decenas de denuncias de maltratos en los operativos. Niños que han sido abandonados, se llevan a sus padres, o uno de los padres dejan los niños, incluso que están en la escuela. Hemos visto también la preocupación de CONANI y se le está dando seguimiento a esos casos. Charpentier calificó los operativos como una persecución que viola los derechos individuales de los ciudadanos haitianos. Una especie de persecución en contra de la persona de tez negra, en contra de todo lo que ellos presumen que son haitianos. Entonces yo creo que el gobierno dominicano, uno de los riesgos que tiene en ese operativo. Según cifras oficiales de la Dirección General de Migración, hasta septiembre de 2024, más de 172.000 haitianos han sido deportados o repatriados a su país. La cantidad De la misma manera que se le exige a las autoridades dominicanas mantener hasta cierto punto un nivel de prudencia en lo que son las deportaciones, yo entiendo que se le debiera de exigir al gobierno haitiano para que documente su gente, porque nosotros hemos gastado mucho dinero. En el gobierno de Danilo Medina se gastaron más de 2.000 millones de pesos tratando de documentar a los nacionales haitianos. Y déjenme yo decirle algo. En esencia, ellos no tienen mucho interés en ser... El haitiano no quiere que lo regularicen. El haitiano lo que le interesa es entrar y salir a la República Dominicana cada vez que quiera, hacerlo con normalidad. A ellos no les interesa tener documentos nuestros ni nada de eso, no. Es que no se metan con ellos, que ellos entren y salgan. Porque cuando usted lo regulariza, usted lo fiscaliza. Y al usted fiscalizarlo, también le hace descuento de dinero para la seguridad social. Y a ellos no les interesa porque si tienen el servicio de salud,
de manera gratuita y más eficiente que estando legalizados y no le cuestan un centavo. ¿Para qué ellos van a querer pagar para ponerse trabas? Además de eso, señores, con un pasaporte trabajan hasta 10. Y el que está en condiciones ilegales, al igual que ellos, que muchos de ellos, en su inmensa mayoría, son trabajadores, pero también hay un grupo que hay que decirlo, que no solo se dedica a hacer el trabajo correcto, sino que también hay un grupo que ya están delinquiendo. Entonces tampoco les interesa que lo tengan identificado. Yo siempre he dicho algo por aquí, y el que me ve sabe que ha sido una de nuestras banderas, una de nuestras críticas fuertes, que hemos dicho que de la única manera que le creemos al gobierno, al presidente de la República, de que verdaderamente se tiene una lucha seria y sincera relacionada con la migración, es cuando se empiecen a tomar medidas drásticas por aquella persona que le dan las facilidades, entiéndase, con esos guardias fronterizos, entiéndase, con todo el que facilite la entrada de los nacionales haitianos desde la frontera hacia acá, y aquellos que lo tienen de manera permanente en los trabajos, de manera indocumentada, y me da la impresión de que se está tratando de iniciar a tener ese trabajo serio de sancionar a quienes faciliten la entrada de los nacionales haitianos. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Ahora, en la frontera, ¿qué es lo que hay que hacer? Soldado o persona que se les sorprenda aceptando soborno debe de llevarse a la justicia inclusive y acusarlo hasta de un crimen, porque hundir a la patria es un crimen. Crear condiciones adversas a la lucha que estamos llevando a cabo la mayoría de los dominicanos es un crimen. En rueda de prensa, la Fundación de Militares Constitucionalistas también expresó su desacuerdo a la unificación de las elecciones. Bueno, señores, ya ustedes escucharon ahí, ciertamente hay personas que están obteniendo mucho dinero de esa migración irregular. Vemos al sector bananero, como se pronuncia, que quiere un cuarto de millón, 2.500 personas quieren. Entonces ya sí es una situación difícil para el país. Miren, vamos a venir aquí al plano local y vamos a hablar de política, porque ustedes saben que Carlos Amarante Barret fue separado del Partido de la Liberación Dominicana de una manera deshonrosa. Él lo votaron de allá. Y él, a pesar de que en la mayoría de los medios de comunicación querían saber su reacción, se había mantenido en silencio. Pero ya finalmente rompió el silencio y ha hablado, se ha referido a ese tema. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Porque viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Carlos Amarante Barret emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que se pronunció sobre su reciente expulsión del partido, calificándola como una decisión brutal y desconsiderada luego de 50 años de militancia. Danilo no me perdona que impulsara la formación de un frente opositor que fue aprobado por el comité político, a pesar de él no estar de acuerdo, y al cual se opuso y se sigue oponiendo sistemáticamente. Según el exfuncionario, la verdadera razón de su expulsión radica en varios desacuerdos con el expresidente de la República y líder del PLD, Danilo Medina. Lamento
que con tantos problemas que tiene el país, en el PLD haya quienes se dediquen a perseguir a otros, a hacer negociaciones soterradas con el gobierno y que no les interese la defensa real de nuestro pueblo, sino sus intereses particulares. Amarante Barret lamentó que su expulsión fuera ordenada por razones irracionales. Explicó además que desde sus 14 años simpatizaba por el PLD y que con el tiempo se convirtió en un militante comprometido. Porque nunca acepté, ni voy a aceptar, que porque un presidente me nombre en un puesto público, debo alquilar mi mente, mi alma, mi conciencia y mi vida como si fuera un siervo de la gleba. El discurso de Amarante culmina agradeciéndole a Danilo Medina por haberlo librado del dolor de ver el techo de la casa cayéndose encima, refiriéndose a la crisis interna por la que atraviesa. Miren, ya ustedes escucharon las declaraciones de Carlos Amarante Barret y la verdad es que dentro del PLD hay un panorama muy difícil, y es que el expresidente Danilo Medina tuvo un momento de cúspide política donde alcanzó el máximo liderazgo, no solo del PLD, pudiéramos decir que del país. Y yo le digo esto, señores, porque es que la cantidad de votos que sacó Danilo Medina, ni siquiera el propio Abinader la sacó ahora. Es decir, él obtuvo una votación mayor. Yo recuerdo ese matrimonio que tenía sobre todo el campesinado con Danilo Medina, que él iba y se reunía en esa visita sorpresa, esa cuestión, y logró concitar un apoyo de la población, un carisma, una cuestión. Y de un momento a otro, esa persona que incluso quiso reformar la Constitución de la República para obtener un tercer periodo, y eso le trajo muchos problemas a lo interno, sobre todo con el expresidente Leonel Fernández. Hoy en día se ha convertido, pudiéramos decir, en un tropiezo para el partido. ¿Cuántos dirigentes importantes han salido de ese partido por la confrontación interna con Danilo Medina? El primero que nosotros pudiéramos señalar es al doctor Leonel Fernández Reina. Salió por él en aquel invento que él hizo de traer a Gonzalo Castillo e imponerlo como presidente, como candidato a la presidencia de ese partido. Y no solo Leonel, sino también Domínguez Brito y todos los que tentaban la posición de ser presidenciable, que él lo mandó a todos a que hicieran campaña y luego hacer una convención, y el que tuviera mejor posicionamiento al interno era la persona que iba a respaldar el partido, pero él siempre se ha impuesto. Y ha llegado el momento en que ya la gente está teniendo ciertos niveles de confrontación, lo están enfrentando, ya ese liderazgo se ha perdido, y es lógico, porque aquí el que tiene mayor liderazgo político es el que puede manejar el presupuesto. Es por eso que ustedes ven que cuando alguien tiene aspiraciones presidenciales y ocupa cargo del Estado, la primera recomendación que se le hace es que debe de entrar en licencia, porque no es lo mismo una persona manejando un presupuesto de una cartera bastante importante que quiera ocupar un cargo público a alguien que no tenga nada. Por eso, señores, que es recomendable que quienes ocupan ese tipo de cargos entonces salgan
de la finanza pública como incumbente de diferentes carteras. El asunto no para ahí, porque después de ser expulsado Carlos Amarante Baré, también salió Domingo Contreras y han salido una cantidad de seguidores de esta gente que son bastante importantes, pero como no han tenido el peso y la estatura política de eso que yo les mencioné a lo interno del partido, quizás no han tenido mucha resonancia, pero son muchos los regidores, es alcalde, es candidato a diputado. En sí, el PLD se está quedando vacío y todo parece indicar que lo que manifestó el expresidente Danilo Medina, de que el que quedara en la tercera posición de esta contienda electoral iba a cargar pesado y posiblemente ese partido iba a desaparecer, y ya lo estamos viendo en términos democráticos en el PLD, y eso es una lástima, porque le hace mucho bien al sistema democrático mantener la estructura política de un partido como ese. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.